Elías Farfán, quien pues nos va a dar una información muy importante este fin de semana sobre la Copa Perú Provincial, quienes se van a pues enfrentar este fin de semana y sobre todo también sobre temas coyunturales. No vamos a tratar de contactarnos de todas maneras con el señor Elías Farfán para que nos informe acerca de estos enfrentamientos que van a haber, encuentros que van a haber este fin de semana en Copa Perú Provincial, ¿no? Bien, vamos a esperar entonces su llamada mientras. Así es, ya tenemos entonces nosotros en línea telefónica al señor, ¿no?, Elías Farfán, quien nos va a comentar acerca de los resultados también que hemos tenido en la anterior etapa y de los nuevos encuentros en este fin de semana. Muy buenos días, señor Elías Farfán. Bienvenido al desarrollo del informativo Yancay aquí a través de Radio Surfing. Cindy, a través de su noticiero Yancay, saludar a todas nuestras autoridades del distrito de Chalhuahuacho, de la provincia de Cotabambas y de la región Apurímac, que ya están en las ondas de Radio Surfing, ¿no? Sí, vamos a dar el detalle de los resultados de los partidos anteriores que se han desarrollado en la Liga Distrital de Fútbol, en la Liga Provincial ya de Fútbol. Son los siguientes, ¿no? A ver, los dos equipos en mención han sido locales en el distrito de Mara, que son el Cruz Cóndor, que ganó 3-1 al Unión Minas de Pamputa, del distrito de Cuyurqui, y el otro encuentro fue el Club Deportivo Curca de Mara, que fue derrotado 3-0 por Virgen del Carmen de Cotabambas. Y en nuestra localidad de Chalhuahuacho, nuestro representante jugó en Akira, ante el Club Deportivo Social Akira, 3-2, ganó 3-2 a Akira. Esto se desarrolló en el distrito de Akira. Así es, compañero. Bien, esos encuentros que se van a realizar el fin de semana, Chalhuahuacho, por favor, el puntaje queremos saber. A ver, es que en este caso, Cindiciña, ya no hay puntajes, ahora es una etapa de eliminatoria. Si bien los partidos son ida y vuelta, el equipo que pierda o el club que es derrotado automáticamente queda eliminado, ¿no? Entonces, es partidos a 100% candela, porque hay mucha emoción, mucha algarabía por parte del público, porque son partidos candentes que el equipo que es derrotado automáticamente pierde, el equipo ganador a la segunda fase, a la segunda etapa, hasta llegar al campeón que nos va a representar a toda la provincia de Cotabambas. Así es, bien, entonces vamos a dar, por favor, los encuentros de este fin de semana, Elías. Correcto. En este fin de semana se va a disfrutar los siguientes encuentros. El Club Deportivo Social Cóndor de Mara estará viajando hacia el distrito de Cuyurqui para encontrarse contra el Club Unión Mina Pamputa. A su vez, el Club Deportivo Curca estará viajando también hacia el distrito de Cotabambas para enfrentarse a Virgen del Carmen de Cochapata. Y en el caso de nuestra sede, el Club Deportivo Akira estará para enfrentarse al Club Deportivo Chumille de Chalhuahuacho, Cindy. Akira contra Chalhuahuacho, entonces. Sí, uno de ellos pasa a la siguiente etapa, ¿no? En este caso, de acuerdo al score, el que está encaminado a la siguiente etapa es Chumille, ¿no?, de Chalhuahuacho, que ganó en Akira. Así es, bien. Y ahora, ¿dónde se va a estar disputando estos encuentros? A ver, los horarios de los encuentros, como son partidos diferidos, se va a jugar a partir de la 1 de la tarde en los distintos escenarios deportivos, en este caso en Cuyurqui. También saludos a mi estimado amigo y colega Richard Valencia Bárcena, quien está como en la Liga Distrital de Fútbol de Cuyurqui. Se estará jugando a partir de la 1 de la tarde los encuentros. En el caso de Chalhuahuacho específicamente,
se va a desarrollar a partir de la 1 de la tarde en el estadio de Fuerabamba. Así es, entonces nos vemos en el estadio de Fuerabamba este fin de semana, pues a disfrutar un momento en familia, ¿no? Y también pues haciendo barra a nuestro equipo favorito. Y el lunes también, compañero, ¿no? Todos somos Perú, ¿no, Elías? Correcto, sí, este fin de semana todos están invitados a participar a la fiesta deportiva de nuestro distrito. Gracias a Dios ya los conflictos sociales han cesado. Ayer ha habido humo blanco, bandera blanca para nuestro distrito, provincia, región y país. Las comunidades, la empresa y el Estado han llegado a buenos términos y esto también trae una tranquilidad y paz social para disfrutar con nuestros hermanos el deporte. Y como bien dice Cindy, el lunes tenemos un encuentro importante para nuestro país. Todos nos ponemos y nos vestimos de la blanquirroja para apoyar a nuestro seleccionado peruano que se enfrenta ante Australia, ¿no? Esto como la repesca para buscar el cupo de clasificación al Mundial de Qatar 2023. Así es, compañero. Bien, ¿algo más que agregar de repente, compañero Elías? Cindicita, al contrario, invitarles a todos nuestros aficionados, a los amantes del fútbol, a participar en estos encuentros deportivos, alentar. Nos ponemos todos en el distrito de Chalhuacho a la camiseta de nuestro Club Deportivo Chumille, nos vestimos de azul este domingo y el lunes de rojo y blanco. Están invitados todos los hermanos a estas fiestas deportivas que se desarrollan en nuestro distrito de Chalhuacho. Así es, compañero Elías. Bien, muchas gracias por la información que nos has brindado el día de hoy. Y de todas maneras, estaremos este fin de semana, pues, en el estadio de Fuerabamba. Correcto, Cindicita. Así es. Muchas gracias, compañero Elías. Hasta otra oportunidad. Hasta el lunes, de todas maneras. Permiso. Nos vemos el lunes, ¿sí? Así es. Bien, ahí teníamos nosotros la entrevista con nuestro compañero Elías Farfán, quien pues, nos estaba dando los resultados de la última fecha en la cual se realizó, ¿no?, esta Copa Provincial, ¿no? Y también los nuevos enfrentamientos que van a realizarse este fin de semana, ¿no?, donde estamos todos invitados en el estadio de Nueva Fuerabamba, ¿no? Bien, ¿qué hora tenemos entonces? Son las 8:56 de la mañana, ¿no? El día de ayer, bueno, vamos a desglosar un poquito el tema, vamos a tocar un tema muy importante, y es que el proyecto de creación de servicios de gestión territorial tiene, ¿no?, varios componentes. Uno de ellos es catastro, después hemos tenido zonificación ecológica y económica, PDU y PDLC, Plan de Desarrollo Local Concertado. Ante esto nosotros ya tenemos, ¿no?, a nuestro compañero, al economista Bigmar, ¿no? Al economista Bigmar, quien está encabezando justamente, ¿no?, este componente importante del Plan de Desarrollo Local Concertado. Nos va a comentar acerca de las visitas que ha estado realizando, ¿no?, los talleres que ha estado realizando en las comunidades, y también pues la importancia de este Plan de Desarrollo Local Concertado en nuestro distrito. Muy buenos días, economista. Bienvenido al desarrollo del informativo Yancay, aquí a través de Radio Surful. Muy buenos días, Silvia, es un gusto saludarte, saludar a tus oyentes, saludar a las personas que tienen a bien escuchar a esta hora el programa, y quedo atento a lo que me vayas a consultar. Así es, bien. ¿Qué tan importante es el Plan de Desarrollo Local Concertado en nuestro distrito, economista? Mira, el Plan de Desarrollo es el principal documento que debe tener todo distrito. En el Plan de Desarrollo, es decir, este documento de gestión que también se le llama, se coloca cuáles son las prioridades más importantes que desea todo el conjunto de la sociedad civil. Estamos hablando de la población, instituciones y autoridades. Entonces, entre todos se debe concertar qué es lo que queremos al año 2032, es decir, cómo vamos a organizar el presupuesto. Si vamos a recibir una cantidad de dinero en 10 años, ¿a qué le vamos a dar más importancia? Y la idea aquí es de que nosotros podamos definir cuáles son las acciones más importantes, esos logros más importantes que queremos desarrollar para que nuestros hijos,
para que los niños que tienen en este momento 10 años, en el año 2032, cuando sean mayores de edad, digan, mis padres, las autoridades, han hecho esto a favor de nosotros, de esta nueva ciudadanía, de esos nuevos jóvenes. Esa es la importancia de este documento. Además, si me permites, el plan es muy importante porque a través de este documento es que se gestionan presupuestos adicionales, proyectos ante diferentes instituciones, por ejemplo, municipio provincial, efectivamente, gobierno regional, ministerios y ante cualquier otra instancia que tenga bien intervenir en el territorio. Así es, bien. El plan de desarrollo local concertado, ¿cuáles son los beneficios que le va a otorgar a nuestras comunidades, ¿no? Sobre todo a la población? Lo primero y más importante es la transparencia. Es decir, las comunidades van a saber efectivamente qué debe hacer la municipalidad en 10 años. Y ya no trabajar de una manera en la que una autoridad decida qué se hace o no se hace, sino de que cada comunidad va a saber que esté cronogramado cada actividad y proyecto durante los siguientes 10 años. A eso me refiero con que es un horizonte, es organizar tu presupuesto. También, como comentaba, nos va a servir para poder gestionar presupuestos, poder gestionar proyectos a nivel local, regional y nacional. También nos va a servir porque este documento va a permitir la participación más activa de un espacio que ha estado de repente relegado en el territorio, y no solamente en el territorio, sino a nivel nacional, que es el llamado Consejo de Coordinación Local. Ellos van a poder participar en las diferentes audiencias públicas y explicar y ratificar ante la población cuando las autoridades tengan esas audiencias sobre en qué se ha invertido el dinero, en qué se ha invertido los diferentes recursos en beneficio de la población que estén enmarcados dentro de este plan de desarrollo. Así es, compañero economista. Bien, hemos estado durante estos días, ¿no? Nosotros hemos estado pues yendo con talleres a las diferentes comunidades. Coméntenos cuál ha sido el recibimiento y también la experiencia. Sí, hemos empezado con estos talleres el día miércoles, hemos estado en Cuchuhuacho, el día jueves hemos estado en Yocoyo ayer, y el día de hoy vamos a estar en Pacario. El recibimiento ha sido muy bueno, agradecemos a las comunidades, se han portado muy bien con nosotros, les hemos explicado de qué trataba el plan de desarrollo, les hemos explicado cuál era la diferencia de este documento respecto del presupuesto participativo. Han entendido, hemos trabajado mesas, han expuesto los resultados que ellos mismos han encontrado a partir de problemas y potencialidades. Hemos explicado que después de este conjunto de talleres que tenemos programados, los vamos a invitar a un taller de validación, en donde de manera, después de haber sistematizado todos los resultados que hemos encontrado con ellos, se les va a presentar. Y en ese día, que todavía no tenemos fechas, sin embargo ya en su momento seguramente se les va a comunicar, vamos a poder explicarles qué es lo fundamental o las cosas que más se repiten, digamos, dentro del territorio y que son de tratativa importante, y para que ellos puedan definir en función a eso qué objetivos y acciones territoriales necesitan que se prioricen en el territorio. Así es, bien. Algo muy importante también, economista, acerca del plan de desarrollo local, vamos a resaltarles a la población, a los que, bueno, las comunidades que hemos estado yendo, haciendo los talleres, pues que esto es un plan a futuro, ¿no? Es un plan con una proyección a 10 años. Sí, es fundamental que resaltemos, como tú dices, que es a 10 años. En 10 años, amigos, lo que nosotros tenemos son 2 gestiones y media. Es decir, el plan se va a empezar a implementar seguramente con ordenanza a finales de este año, y el próximo año las nuevas gestiones van a iniciar. Ustedes saben que una gestión tiene 4 años, de ahí otra gestión más va a continuar. Es decir, tenemos 2 gestiones que van a tener este plan de desarrollo. Adicionalmente, va a haber una gestión que en 2 años más va a poder elaborar este documento. La idea con estos planes de desarrollo concertado es de que tengamos ya organizado a partir del día de hoy cómo queremos ser en 10 años. ¿Qué queremos para Chalhuahuacho en 10 años? Y no estamos hablando solamente de un tema
de repente medioambientales, estamos hablando también de temas económicos, sociales, cómo queremos vernos, por ejemplo, en el tema de anemia, cómo queremos vernos en el tema de producción, a qué le vamos a dar más importancia, cómo queremos vernos en el tema de agua, cómo vamos a hacer estrategias que permitan que en 10 años tengamos no solamente agua para actividades productivas, sino sobre todo para lo que es el consumo humano, ¿verdad? Ese tipo de cosas es lo que entra en este plan de desarrollo. Por eso es importante que planifiquemos desde hoy para ver cómo vamos a estar en el 2032. Así es, bien. A todo esto, compañero economista, el día de hoy, ¿dónde vamos a estar? Muchas gracias, Cindy. El día de hoy los invitamos a que por favor nos puedan acompañar en la comunidad de Patabamba. Vamos a estar a las 12 del día. Vamos a tener un taller seguramente ahí muy agradable, y seguramente este taller va a tener una duración de 2-3 horas. Entonces vamos a estar de 12 a 3 de la tarde, y de ahí nos vamos a constituir a Santa Rosa de Huancuiri, donde vamos a tener una reunión a partir de las 4 de la tarde. Eso es el día sábado. El día domingo vamos a estar a partir de las 8 de la mañana en Huanocopampa, y después de ese taller vamos a estar a las 3 de la tarde en Tambuya. Así que por favor, a los compañeros de estas comunidades los invitamos a que puedan participar, a que nos puedan indicar cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las potencialidades que encuentran en su territorio, y además, si desean participar entendiendo de qué es este plan, quieren enterarse un poco más, con todo gusto vamos a estar allí para poder explicarles y de manera conjunta trabajar. Adicionalmente, también comentarte que se les ha invitado a las autoridades locales, y cuando digo autoridades locales no solamente me remito a lo que es municipio, sino también se ha invitado a educación, salud, que están en la zona, para que nos puedan acompañar y puedan indicar cuál es su problemática desde la óptica de trabajo que ellos tienen. Así es, compañero. Entonces, este fin de semana estaremos pues en las diferentes comunidades. El domingo en Tambuya y Huanacopampa, ¿verdad? Así es, vamos a tener entonces 2 talleres importantes, sábado y domingo. Ya saben, las comunidades estar atentas, ¿no? Porque nuestros especialistas, con mi persona también, estaremos pues yendo a las comunidades, hablándoles, ¿no? Sobre todo informándoles acerca del plan de desarrollo local concertado. Bien, compañero, de repente, ¿algo más que usted desea agregar? Agradecerte por el espacio que nos brindas al trabajo, agradecerte también por la contribución que nos das como profesional, y reiterar la invitación a las comunidades para que puedan participar. En los próximos días también se va a estar ratificando las reuniones que se van a tener el día lunes, martes y seguramente más adelante con las diferentes comunidades. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias al economista Bigmar, entonces, quien pues es parte del equipo del PDLC. Bien, de repente hemos tenido esta entrevista, ¿no?, con el economista, quien justamente nos estaba hablando acerca del plan de desarrollo local concertado. Por otro lado, vamos a de repente a especificar un poco más acerca de ello. Si bien tenemos dentro del proyecto de creación de servicios de gestión territorial 4 componentes muy importantes, ¿no? Catastro. Las comunidades que nos están sintonizando en estos momentos saben que el catastro ya se ha culminado, ¿no? Bueno, por estado de emergencia hemos tenido que de repente atrasarnos un poquito en la entrega de los planos catastrales. Sin embargo, nosotros ya tenemos listo ya los folders, la información, los planos, el CD con toda la información de catastro. Bien, desde aquí agradecer a las comunidades que pues en su momento nos han recibido de muy buena manera, han sabido escuchar y sobre todo pues han sabido elegir bien, ¿no? Porque saben que el catastro urbano y rural de repente en otros lados cuesta, ¿no? Y esta gestión nos está dando pues totalmente gratuito a través del proyecto de creación de servicios de gestión territorial. Bien, por otro lado también hemos tenido zonificación ecológica y económica. Para esto vamos a darle paso a nuestra compañera Luz, quien pues va a ampliarnos un poco más al respecto. Muy buenos días a todos. Es cierto, estamos trabajando en el componente de zonificación ecológica
y económica para poderles brindar la información necesaria de zonificación, de qué es zonificación, qué es económica, qué es ecológica. Además que estos estudios van a ser muy importantes para todos nosotros porque nos va a dar a conocer qué riquezas tenemos dentro de nuestro distrito, cuáles son las problemáticas que tenemos. Todas estas cosas nos va a ayudar a permitir a recoger y de esta forma conocer de mejor manera dónde podemos realizar ciertas actividades dentro de nuestro distrito, porque no en todo nuestro distrito podemos tener muchísimas cosas que quisiéramos tener y esto nos va a permitir identificar dónde podemos hacer ciertas cosas. Así es, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido hace poco estudio de fauna, Luz, en donde pues, cuáles son de repente algunos unas características o potencialidades que han podido identificar con los especialistas. Así es, se ha hecho el estudio, hemos visto que se han realizado estos estudios. Además han encontrado muchísimos animales en cuanto a ave, en cuanto a diferentes tipos de aves, porque Chalhuahuacho tiene mucha potencialidad, no solo es mina, también es fauna, y tiene unas hermosas lagunas, tiene muchísimos animales que podríamos resaltar. Así es, ¿no? Por ejemplo, lo que a mí me llamó la atención es que tenemos más de 3 variedades, pues, de estos roedores de ratas, ¿no? Es algo que hemos visto ya en fotografías, más de 3 variedades, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que son las aves, ¿no? Muchas variedades. Ellos han estado acampando en las diferentes comunidades, tales como Cuchuacho, Queuña, ¿no? Donde han estado día y noche para poder ver las potencialidades que tiene nuestro distrito y sus comunidades, ¿no? Eso en cuanto a fauna. Por otro lado, ahora también están haciendo los estudios de papa, ¿no? La variedad de papa. ¿Cuántas variedades hasta el momento estamos teniendo? Hasta el momento son más de 130 variedades de papa. Sabemos que dentro del distrito de Chalhuahuacho hay muchísimas variedades, hay muchísimos conservadores, como se les dice, y cada conservador guarda cierta cantidad de papas. Entonces tenemos muchísimas variedades, seguro con el tiempo vamos a ver más variedades. También se está trabajando en el catálogo que seguramente próximamente seguro lo vamos a dar a conocer. Así es, están trabajando en un catálogo. Nuestra compañía nos nombra que tiene más de 100 variedades entonces de papa. Eso es en cuanto al estudio que están realizando los especialistas, ¿no? Es lo que se tiene ahora, ya con estudios certificados, ¿no? De hecho, vamos a seguir investigando más, pero todo hablando, ¿no? Con los estudios certificados. Esto gracias a la zonificación ecológica y económica, ¿no? Eso es en cuanto al lado, pues, de fauna, ¿no? También de diversidades, de papa y todo esto. Por otro lado, también vamos a tener nosotros, ¿no? Tenemos, ¿no? Y viendo las potencialidades en ella también, ¿no? Y pues nos comentan que en cuanto a textilería, pues somos unos de los distritos que pues cuenta y las comunidades que cuenta con una originalidad, ¿no? De nuestras prendas, que ellos mismos lo realizan, ¿bien? Eso en cuanto a proyectos de creación de servicios de gestión territorial, ¿bien? Por otro lado, vamos a ir con el componente de plan de desarrollo urbano. En el plan de desarrollo urbano hemos estado identificando nuestro distrito, ¿no? Haciendo un ordenamiento territorial. No vamos a, Luz, de repente tu acotación, tu comentario respecto a ello, al plan de desarrollo urbano que hemos estado desarrollando aquí en el distrito. Es cierto que se ha estado trabajando y se va a seguir trabajando en este proyecto importante porque es importante ordenar nuestro territorio. Es importante tener ya ordenado porque ya se está trabajando en cuanto a
Claro, a los diversos proyectos que ya se están realizando, ¿no? Bien, si el plan de desarrollo urbano ha querido el de ordenamiento, ¿no? Hemos tenido reuniones con las asociaciones, también instituciones públicas, privadas, socios, ¿no? De todo el distrito, para pues tener un ordenamiento de nuestro distrito, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no quisiera tener un bulevar aquí en el Óvalo, ¿no? Donde hay una sección de comida, sección de repente de discotecas, sección de hoteles, sección de Mina Rosa, ¿por qué no? Porque aquí estamos pues, no es algo que nadie sepa, ¿no? Todos sabemos que estamos cerca de la mina, entonces también tener una zona rosa donde solo sea pues específica para ellos, ¿no? Por ejemplo, también nuestro transporte, que tengamos ya nuestros paraderos, ¿no? Todo clasificado, ¿no? Por otro lado, también nuestros parques, biblioteca. ¿Qué más nos gustaría tener de repente nuestra plaza con juegos, ¿no? Parques recreativos para nuestros niños? También los semáforos, que es muy importante. Así es. No, de hecho, los semáforos ya estamos con un proyecto, de hecho hay un proyecto ya capacitado, ya listo, aprobado, los cuales van a pues vamos a tener ya nuestro paradero y nuestro semáforo a futuro, ¿no? Eso será ya muy pronto, por lo que sé, ya en este año, porque ya tenemos nuestros fiscalizadores también de la provincial, hemos hecho un convenio el año pasado, nuestros amarillitos, como lo llaman aquí, ya se estuvieron un tiempo, ¿no? En Chalhuahuacho, van a volver a reintegrarse con este proyecto, ¿no? Y vamos a tener nuestro semáforo, nuestras señalizaciones, ¿no? etc. Esto es en cuanto al PDU. Y bueno, por último, con lo que estábamos hablando, justamente, Luz, el plan de desarrollo local concertado. Bien, vamos a tener que capacitar sobre todo a las personas acerca de qué es el PDLC, ¿no? Por ejemplo, y también dar la invitación en dónde nos vamos a encontrar el día de hoy. Nuevamente hay que reiterar la invitación. Así es, queremos invitar a las comunidades de Patario y Huaracoyo para que hoy día puedan asistir a las 5 de la tarde en el local de Patario. Ahí vamos a estar nosotros para recibir vuestras... A las 5 de la tarde vamos a estar ahí para poder conversar con ustedes, hacer un taller dinámico, recibir cuáles son vuestros problemas, pero también cuáles son las potencialidades de nuestro distrito, que tienen muchísimos. Así es. Bien, ¿qué es el plan de desarrollo local concertado en tu concepto? Dentro de mi concepto es necesario poder tener todas las necesidades, juntar todas estas necesidades de las personas para poder tenerlo dentro de un documento para saber qué cosas vamos a hacer en los siguientes años. Es necesario ya tener claro qué cosas necesita el distrito para poder realizar en los próximos meses, en los próximos años, y que este documento ya vaya avanzando para la próxima gestión. Así es, ¿no? Es un documento importante que tiene que tener todo el distrito. Cabe resaltar que no es que en todas las gestiones de repente todos tengan el plan de desarrollo local concertado, ¿no? De hecho, muy pocas gestiones le dan la importancia, ¿no? Y este año, pues la Municipalidad Distrital de Chalhuacho yo lo iba a ejecutar hace 2 años inclusive, ¿no? Cuando ingresó. Sin embargo, por todo este estado de la pandemia, estado de emergencia, no hemos podido avanzar. Pero ya contamos ahora con nuestro plan de desarrollo local concertado. Lo único que pedimos a las comunidades es que nos expresen todas sus necesidades, ¿no? Sus objetivos, de repente proyectos que quisieran a futuro tener. Como lo dije ayer, un comunero, un hermano me preguntaba, señorita, todo lo que estamos hablando, pues eso queda en sueño, ¿no? Todos vienen a florearnos acerca de qué cosa queremos tener en nuestra comunidad, pero nunca se cumple, ¿no? Ya han venido varias gestiones, eso es lo que nos resaltaron. No, es la primera vez que existe un plan de desarrollo local concertado aquí en Chalhuahuacho, 1, y 2, pues el plan de desarrollo local concertado es miras hacia el futuro de 10 años, ¿no? Dentro de 10 años vamos a ver de repente todas estas propuestas realizadas, ¿no? Sin miedo hay que tener, que soñar un momento, ¿no?
y exponer nuestras propuestas, necesidades, problemáticas a los especialistas, porque el día de mañana cuando venga otra gestión, ellos van a tener que pues acatarse a todo lo que ustedes han propuesto. Si ustedes hacen nueva propuesta, si no está dentro del plan de desarrollo local concertado, pues eso no va a valer nada, ¿no? Entonces, por eso es que se está realizando ahora el PDLC, capacitando con talleres en diferentes comunidades. Muchas gracias a todos por recibirnos, de hecho, en las comunidades, ¿no? Acerca del plan de desarrollo local concertado. De hecho, también tenemos un audio, ¿no? Acerca del plan de desarrollo concertado, ¿no? En donde nos explican, ¿no? qué es el PDLC y también, pues, en qué etapa nos encontramos. El Plan de Desarrollo Local Concertado es el principal documento que debe tener un distrito. Representa las aspiraciones más importantes que tienen las autoridades y funcionarios municipales, instituciones públicas como los establecimientos de salud, instituciones educativas, la policía, entre otros. Es un proceso participativo que se da a través de talleres en estas reuniones. Se realiza la concertación de los participantes, quienes acuerdan cómo quieren que sea el distrito al año 2032. La municipalidad es quien lidera el proceso de elaboración del plan. Para ello, debe organizar y convocar a talleres donde los participantes manifiesten sus preocupaciones, aspiraciones y acuerdos para que sean incorporados en el plan. Si quieres mayor información, te invitamos a participar en los diferentes talleres que va a organizar la municipalidad. Por un futuro planificado, participa en este plan de desarrollo concertado. Organiza Proyecto de Creación de los Servicios de Gestión Territorial, Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Así es, bien, entonces teníamos ahí también el spot en donde pues nos están dando a conocer acerca de este plan de desarrollo local concertado, ¿no? Así es, el otro audio tenemos también un spot que hemos grabado en quechua, ¿no? Vamos a tratar de ponerlo en estos momentos. A ver, vamos a resaltar también, mientras que nos están alcanzando el spot, vamos a resaltar que el día domingo nos encontramos en Huanacopampa, en la mañana, con el plan de desarrollo local concertado, y en la tarde en el centro poblado de Tambuya. Así es, a mi familia del centro poblado de Tambuya, a todos mis hermanos de Huanacopampa, espérenos el día domingo con el plan de desarrollo local concertado, ¿no? Esperamos su participación, por favor, porque es un tema muy importante, ¿no? No siempre esos talleres se van a dar, es uno de los principales que se está dando a través de estos talleres para darles la información acerca del plan de desarrollo local concertado, y sobre todo que queremos mostrar todas sus necesidades, ¿no? Todas las necesidades y problemáticas también queremos saber que ustedes tengan en su momento, ¿no? Bien, vamos entonces con el audio que tenemos en estos momentos. Chismanta Pacha. Proyecto Creación de los Servicios de Gestión Territorial. Vizcamanta, Huilla y Camu. Hayari Mushaicuña Yancaspa. Plan de Desarrollo Local Concertado Niscata. Kai, Manakuspa, Guananchis, Yaninchis Paja. Kayankaimi, Kanja. Iskai Guaranca. Quinza Chunca, Iskai Niyu, Guatacama. Bien, entonces vamos a seguir nosotros. Luz, por favor, infórmanos entonces el cronograma que tenemos para este fin de semana, y el día de hoy también a las 5 de la tarde nos vamos a estar encontrando pues en la comunidad de Patario, ¿no? El día de hoy en Patario a las 5 de la tarde. Espérenos, hermanos. Bien, a ver, voy a darte el pase, por favor, para que nos dé el cronograma.
Así es, el sábado y domingo vamos a seguir con los talleres y el sábado estamos con la comunidad de Santa Rosa de Huancuiri, Anta Anta, Huancuiri, y nos vamos a reunir en el local de Santa Rosa de Huancuiri a las 4 de la tarde. Asimismo, en la tarde estamos con la comunidad de Patapampa, Ninascuchu, y nos vamos a encontrar en Patabamba a las 12 del mediodía. Y el domingo estamos con las comunidades de Aguapirgua, Huanacopampa, Pararani, y en el lugar donde nos vamos a encontrar es en el local de Huanacopampa a las 8 de la mañana. Esto es el domingo. Y asimismo el domingo en la tarde nos vamos a encontrar con las comunidades de Tambuya, Tahuani, y el lugar donde nos vamos a encontrar es en Tambuya. Esto es el domingo a las 3 de la tarde. Así que los invitamos a participar en estos talleres porque su opinión es muy importante para nosotros. Así es, entonces tenemos una agenda muy recargada para este fin de semana y el día de hoy en Patayo. Bien, tenemos un comunicado muy importante, que es que la Municipalidad Distrital de Chorohuacho, a través de la Sugerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, de acuerdo a la Constitución Política de Ley 27689, Ley de Reforma Constitucional, en función de la Municipalidad en materia de educación, cultura y deporte, promoción de actividades culturales y diversas, realizará un concurso de poesía y declamación 2022 por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. ¿Qué día? El día lunes 20 de junio en la Plaza de Armas desde las 9 de la mañana. Entonces, desde el día lunes 20 de junio, los esperamos en la Plaza de Armas desde las 9 de la mañana. Esto lo organiza la Municipalidad Distrital de Chorohuacho, Sugerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, y por supuesto también la Oficina de Imagen Institucional, ¿no? En donde vamos a tener ciertas categorías en el concurso de poesía. Categoría A, participantes niños y niñas nivel de 4 y 5 años. B, grados de primaria, primero y segundo. C, nivel primario, tercero y cuarto. Nivel primario, tercera, cuarta categoría, quinto y sexto. Quinta categoría, secundario, primero y segundo. Después tenemos la sexta categoría en el nivel secundario, tercero y cuarto. Y por último, la última categoría, el nivel secundario, el grado solo va a competir el quinto grado. Bien, vamos a ver también cuáles son los premios, ¿no? Para la primera categoría, en el primer puesto tenemos mochila y útiles escolares, ¿no? Por otro lado, también en el segundo puesto una mochila y juegos lúdicos. Por otro lado, también tenemos la mayoría de premios en el primer puesto. Es una mochila y útiles escolares. Entonces, segundo puesto para todos es una mochila y tercer puesto es juegos lúdicos. Bien, entonces, el día 20 a las 9 de la mañana los esperamos en la Plaza de Armas. Tenemos varias categorías, van a inscribirse también con la Sugerencia de Desarrollo Social desde las 9 de la mañana. Así es, no se olviden de asistir a los talleres que ya les hemos mencionado y agradecerles muchísimo por habernos escuchado y seguro vamos a seguir con más información en estos días. Nada más. Así es, bien. Vamos a tener también nosotros a recordarles que hasta el día de hoy, es el bombetón, ¿no? El día de hoy hemos estado haciendo nosotros la colecta, ¿no? Para la implementación del local de bomberos, no para nuestros bomberos, sino para el local de los bomberos, en donde hemos estado haciendo colectas a los socios del lugar, también de repente a las empresas, ¿no? A los ciudadanos mismos para esta recolección de bienes, porque lo que necesitamos eran camarotes, no también camas, necesitábamos cubiertos, siquiera algunos asientos, ¿no? Porque si bien ya tenemos nuestro local, no lo tenemos implementado con nada. Entonces lo que requeríamos justamente son bienes materiales, ¿no? Y bueno, si también van a de repente darnos algunos económicamente, darle la comisión de bomberos, ¿no? Para que ellos también puedan de repente usarlo de alguna manera. Todo se está haciendo con lista, de hecho,
¿no? Hemos tenido la participación de muchos ciudadanos, muchas gracias de antemano, pero hoy es la última fecha para poder colaborar. No pueden acercarse al local de bomberos que se encuentra al costado del Mercado Nuevo Amanecer. Bien, el Nuevo Amanecer está al costado el local de bomberos, ¿no? Nuestra Bombetón 2022, ¿no? Súmate a la colecta en esta Bombetón 2022, donde nuestros compañeros bomberos necesitan implementar pues su local de donde nosotros estamos ya, su local de donde ellos están pues, ¿no? Habitando todos los días, porque no sabemos en qué momento podemos tener de repente una emergencia aquí en nuestro distrito o en Akira, en Mara, porque eso también va a todos los distritos, ¿no? Gran parte de la provincia. Bien, 9:29 de la mañana, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Bien, voy a darte el pase luz para la despedida ya al público que nos han sintonizado el día de hoy. Agradecerles a todos por la participación, porque nos han escuchado, y les invitamos a seguir sintonizando este programa. Así que nos vemos en la próxima. Así es, en la próxima nosotros estaremos de todas maneras el día lunes con más información, agenda informativa municipal acerca justamente de todo lo que se va a acontecer aquí en Chalhuacho. Una breve descripción: nosotros aquí en Chalhuacho, bueno, estamos aquí, nos encontramos en la plaza y bien, estamos rodeados aún, ¿no? Aún estamos rodeados de policías, ¿no? Se está resguardando la seguridad. Esperemos que esto poco a poco ya se normalice, ¿no?